Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Bueno, muy bienvenidos todos, Pedro, Cintia, Lourdes, Camila. Sean muy bienvenidos. Esta es su casa cuando quieran. Y qué alegría también poder ver a Rodrigo, a la Jesús, a la Karen. Qué bueno verlos. Para los que no han venido, que es su primera vez, o para mi amigo Rodrigo, que estaban sirviendo, entonces nos encontraron acá en Santiago, quisiera explicarles un poquitito lo que hemos vivido como iglesia en las últimas 4 semanas. Felipe Aguilar nos enseñaba una historia que estaba relatada en 3 libros, la historia de Ezequías y Sennacherib. ¿Sennacherib? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sennacherib. Y nos enseñaba que nuestra vida en Cristo está rodeada de luchas espirituales, pero que Dios se especializa en actuar en situaciones imposibles para el hombre. Y nos invitaba a no temer y creer en el mismo Dios de Ezequías, aprendiendo a depender de Dios en una forma que glorificáramos su nombre. Después de eso, yo compartía un poquitito sobre la oración y cómo preparábamos nuestra oración. Leía este pasaje de Éxodo 30, que dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y galvano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso. Si combina todas las especies y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en polvo fino y colócala frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo. Dejo hasta ahí la lectura y hablábamos de qué es lo que contenía su oración, de qué estaba hecha y cómo la preparaba. Así que algo interesante que mencionaba es que los rabinos enseñaban que la palabra incienso, ketoret en hebreo, lo ocupaban como una sigla, ¿cierto? Y ocupaban cada letra para recordar algo que tenía que contener la oración. Así que la letra para kadosh era la palabra que significa santidad, después tahor, que significa pureza, rahamín, que significa compasión o misericordia, y tikvah, que significa esperanza, ¿cierto? Así que hablábamos de que había una familia que eran los que se especializaban en preparar el incienso y solamente esa familia sabían cómo hacerlo. Así que uno de los discípulos le dice a Jesús: Señor, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a preparar este incienso, porque solamente alguien de la familia sabía cómo prepararlo, cómo hablar con el Padre. Así que Jesús nos enseña a orar con santidad, con pureza, con compasión. Y hablábamos de esto porque es importante, porque cada relación depende de su nivel de comunicación, y eso es verdad también en nuestra relación con Dios. Después Rodolfo nos predicaba sobre los verdaderos 300, ¿cierto? Los 300 valientes de Gedeón y cómo Dios les había dado la victoria, siendo que en la proporción en la que estaban tenían un soldado por cada 450 enemigos. Y nos invitaba a seguir las estrategias de Dios, no haciendo las cosas a nuestra manera, pero sujetándonos a la autoridad de Dios, sabiendo que en la obediencia hay triunfo. Y nos invitaba: cuando vea todo oscuro, tome la lámpara de la palabra de Dios y camine con ella. Luego Felipe Vidal, la semana pasada, cerraba el tiempo del retiro de nuestros jóvenes y nos preguntaba sobre la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y nos desafiaba con la palabra que está en Jeremías, capítulo 9, 23 y 24, que dice: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Así que he preparado este resumen para que mi hermano Rodrigo quede al día. ¿Estamos ok? ¿Sí? Las últimas 4 semanas. Preparado este aperitivo, quiero que pasemos a la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Éxodo 30, versículos 7 y 8, dice: cada mañana, cuando Aarón
prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. Oremos. Padre, en este día, Señor, venimos con corazones dispuestos a exaltarte, como cantábamos recién, Señor. Sabiendo que nuestros corazones no son perfectos, sino dañados, llenos de pecado. Te pedimos que sigas haciendo tu obra de esculpirnos, de moldearnos a la imagen de tu Hijo perfecto, Señor, por medio de el filo de tu palabra y por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Es la única forma que podemos ser transformados, Señor. Como siempre te pedimos quizás una oración un poco audaz, de altas expectativas, Señor, pero no dejes, Señor, que nos vayamos esta mañana, Señor, de la misma forma que llegamos. No dejes que cuando dejemos las puertas de esta iglesia seamos los mismos que entramos, Señor. Tu palabra dice que tú eres el mismo Dios de la Biblia. Tu palabra dice que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tú aún puedes sacar agua de la roca, Señor, y resucitar muertos de una tumba, Señor. Te pedimos, Señor, que esta mañana cuando tú nos hables, puedas sacar agua viva de nuestros corazones secos, Señor, y vida donde estamos muertos, Señor. Que la luz de tu palabra, Señor, alumbre cada rincón de nuestro ser para ser transformados a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Siempre, y le decía esto a Claudia en la mañana, siempre, especialmente alrededor de fechas como en las vacaciones o en fechas como fines de semana largo y todo, me causa como una interrogante, ¿quiénes van a venir a la reunión? Así que en la semana cuando estaba preparando la palabra, oraba por las personas que iban a venir, porque sabemos que no siempre la asistencia es igual que a lo largo del año. Así que me alegra ver muchas personas que vinieron el día de hoy. Sé que no vinieron solamente porque tenemos aire acondicionado, pero es bueno, gracias a Dios, que la iglesia puede estar fresquita, ¿cierto?, en verano. Y quisiera contar una historia a propósito de este pasaje que revisamos, que titulo Encendiendo la lámpara, ¿cierto? Hace varios años atrás, tomamos un viaje, una aventura, un intento de mudarnos con mi mamá, mi hermana y yo a Paraguay. ¿Te acuerdas? Era alrededor de esta fecha también del año, así que nos fuimos para allá lleno de maletas y sueños muy chiquititos. Partimos para allá y estuvimos viviendo un tiempo. La historia es bien larga, pero la voy a resumir en hitos más relevantes. Llegó un punto en el que se había acabado obviamente el dinero, las cosas no habían resultado como nosotros esperábamos, y me acuerdo que mi mamá empezó a ayunar y a orar para que el Señor abriera alguna puerta. No sabíamos si estaba ayunando porque no había nada para comer o si era solamente para buscar al Señor, pero era algo que había que hacer. Así que después de un par de días de ayuno, se encontró con una persona que cargaba una Biblia en la calle, así que le preguntó, la única persona que habíamos visto, y nos contactamos con una iglesia. En esas semanas fuimos adoptados literalmente por una iglesia, y recuerdo que cuando llegamos a este lugar, en el centro, en Asunción, teníamos que tomar una micro que se llamaba La Ita para llegar a la iglesia, y llegamos a una parte que la tierra era muy roja, las hormigas eran como de este porte, eran gigantes, y era una iglesia muy rural donde estábamos, así que en la parte de atrás de la iglesia había como una especie de pieza que estaba hecho, muchas iglesias aquí no se hace, pero tienen algo que se llama guardatemplos, que es una persona que se queda cuidando el edificio de la iglesia. Así que había una pieza
que era para el guardatemplos, así que ofrecieron que nos quedáramos en esa casa. Y recuerdo, siendo niño, yo tenía 12 años, 11 años, mi hermana tenía 6 años, y recuerdo el shock de mi mamá intentando entrar a la pieza. Obviamente una pieza en medio de un sector muy rural, donde las hormigas eran de este porte. Imagínense el tamaño de las arañas que habían adentro. Así que recuerdo que mi mamá estuvo orando todo el día para entrar, llorando, luchando, porque también era algo que Dios había provisto en ese momento, que teníamos mucha necesidad, y se acababa la luz y teníamos que entrar. Prendió la luz como pudo mi mamá, entró, limpió, obviamente, nos pasaron una cama, un colchón donde dormíamos los tres, y era una historia, siempre nos acordamos de eso. Hay muchas historias alrededor, y eso quizás es para tu enseñanza, pero recuerdo que cuán importante era tener luz en ese lugar para entrar y ver dónde habían arañas, porque había por todos lados. Mi mamá llora porque se acuerda, era algo de verdad que fue una época muy interesante en que Dios se movió mucho, y cuán importante es algo que para nosotros hoy en día tomamos por sentado, como llegar a nuestra casa y poder encender la luz. La luz nos permite ver, nos muestra dónde limpiar, nos muestra dónde pisar, dónde caminar. Y me encanta este pasaje que dice que cada mañana, cuando Aarón preparaba las lámparas, debía quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde, cuando encendía las lámparas, también tenía que quemar incienso en presencia del Señor. Una frase que dijo Rodolfo hace 2 semanas atrás, una frase de Paul Washer nos compartía, que dijo: si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Y si solo oras pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Tal como dije en la primera enseñanza, necesitamos orar, porque cada relación depende de su nivel de comunicación. Y esto es una realidad también en nuestra relación con Dios. Pero imagínese estar en una relación en la que solo una de las partes escucha y la otra no. Y la Carmencita hace así. Don César, yo sé que no es así en su caso, pero sé que es porque está prestando atención nomás. Pero imagínense en una relación en que solo una parte escucha y el otro solamente habla. Eso no sería una relación, sería más parecido a un discurso que a una conversación. No habría una relación ahí. Y por eso la Biblia nos dice que cuando se prende incienso, había que encender las lámparas también en la presencia del Señor, porque el proceso de oración en el que nosotros hablamos a Dios, tiene que haber un espacio también para que Dios nos hable de vuelta. Las lámparas eran aderezadas o encendidas al mismo tiempo que el incienso era quemado, para enseñarnos que la lectura de las Escrituras, que son nuestra luz y lámpara, es parte de nuestra tarea diaria y debe acompañar nuestras oraciones y nuestra alabanza para que nuestra comunión sea completa. Me encanta este pasaje, Salmo 119, versículo 105. Si en algún momento tiene el tiempo, quizás lo animo para que se haga el tiempo. El Salmo 119 es eterno, largo, pero es una hermosa reflexión de cuán importante es la palabra para nuestra vida. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que quisiera que repasáramos 3 puntos relevantes en nuestra relación con la palabra. Sé que hemos hablado mucho, no quiero pararme aquí para decirle tiene que leer la Biblia, eso no es, sé que usted sabe, pero quisiera compartir algunas cosas que son relevantes cuando nos sentamos a buscar la palabra de Dios. Lo primero, por supuesto, para sentar la base es por qué la estudiamos, por qué hay mucho que decir sobre esto. Probablemente podríamos pasar
días y días y días hablando de por qué estudiar la Biblia, pero quisiera resaltar dos ideas muy relevantes. Segunda de Timoteo 3, del versículo 14 en adelante dice: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Con cuál propósito? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que Pablo nos da dos razones por las que debemos conocer las Escrituras. La primera es para que podamos llegar a conocer a Jesucristo y recibir la salvación que nos ofrece. No hay otra forma de conocer a Jesús, no hay otra forma de conocer las buenas nuevas. Piensen esto: si nunca hubiéramos tenido acceso a la Biblia, ¿cómo sabríamos de Jesús? Algo que nosotros tomamos por sentado. Aún el día de hoy hay muchos pueblos que no tienen acceso a la palabra de Dios. Veíamos hace una semana con la Bridget una prédica donde mostraban todos estos números, y hay muchos ministerios que se dedican a acabar el acceso, y es un desafío para que de aquí al 2030 la iglesia pueda proveer en cada lenguaje la palabra de Dios a cada persona. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a creer si no escuchan la palabra de Dios? La palabra de Dios es súper relevante, porque a cualquier falta de nuestra fe, a cualquier cosa que quedemos cortos en nuestra relación con Dios, la palabra de Dios nos ayuda a poder cubrir esa brecha. Así que lo primero es para que podamos llegar a conocer a Jesucristo y recibir la salvación que nos ofrece. Pero la segunda es que las Escrituras nos ayuda a crecer espiritualmente y nos capacita para cualquier cosa que Dios quiera que hagamos. Los medios para alcanzar este crecimiento son la enseñanza, ¿cierto?, de la doctrina, la reprensión, la corrección y la capacitación. La enseñanza nos muestra la senda en la que debemos andar. Así que quise hacer un monito, y para poder explicarlo de la manera más gráfica posible. Imagínese que esa es su vida y ese es usted. Así que lo que dice la Biblia es que la enseñanza de la Escritura nos enseña cómo transitar por la vida. Nos enseña cómo ser jóvenes que honren a Dios, nos enseña cómo ser padres, nos enseña cómo ser esposos, nos enseña cómo ser hijos que honren a Dios. Pero a veces, no sé si quizás a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, yo he pecado, lo voy a confesar. Quizás a ustedes no les ha pasado, a mí sí. Y lo que dice la Biblia es que cuando nosotros salimos fuera del camino que Dios nos da, la palabra de Cristo viene a reprendernos. Nos reprende, nos dice que estamos fuera, nos confronta. Podemos nombrar muchos ejemplos a lo largo de la Biblia, y la Biblia no solamente nos muestra nuestro pecado, sino que nos ayuda y nos corrige para que volvamos a la senda en la que estamos. Así que la Biblia nos enseña, nos reprende, nos corrige, pero no solamente eso. Una vez que nos pone en el camino correcto, la Biblia dice que nos instruye en justicia. Lo que eso significa es que nos capacita para seguir en el camino que Dios quiere. ¿Con qué fin? Con el fin de que cualquier obra que el Señor presente delante nuestro, podamos llevarla a cabo. Vuelvo a leer este mismo pasaje en otra versión. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que la Biblia es fantástica y es un mandato conocerla, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Y quisiera hablar un poco de ladrones del tiempo. Si preguntáramos el día de hoy, no tiene que levantar su mano, pero ¿cuántos de ustedes creen lo que dice la Biblia de tapa a tapa? Probablemente la mayoría de ustedes levantaría la mano, pero si preguntáramos de todas las manos que están arriba, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia de tapa a tapa? Quizás muchas de las manos empezarían a bajar. Nunca antes hemos tenido tanto acceso a la Biblia como el día de hoy. Es fácil comprarla. Hay muchas historias de, por ejemplo, cuando las Biblias empezaron a imprimir, cuánto caminaba la gente para poder tener una copia. Recordaba a medida que hacía esta enseñanza, hace un par de años atrás, cuando se celebraron los 500 años de la Reforma, Felipe Aguilar hacía una dinámica en la reunión de jóvenes y hicimos una obra de teatro en latín. Así que él actuaba y les pedía a los jóvenes que interpretaran lo que ellos pensaban que era. Obviamente nadie sabía lo que eran los verbos, así que cualquier persona hacía cualquier cosa. ¿Te acuerdas, Yerko? Entonces, ¿cuál era el principio de esto? La Biblia, en un momento de la historia, solamente se leía en latín y la gente no podía acceder a ella. ¿Cómo podían entender? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hoy en día todos tenemos acceso a la palabra. Es fácil adquirir una, las regalan cuando uno va a un hotel, ahí están en las bibliotecas, en internet uno puede encontrar versiones de la Biblia e incluso la puedes descargar y andar trayéndola en tu bolsillo. Sin embargo, la mayoría ignora lo que dice o no vive conforme a ella. Vivimos en un tiempo de, a pesar de todo lo que es posible acceder a la Biblia, de analfabetismo bíblico. Mucha gente dice cosas como si fuera la Biblia y mucha gente desconoce cosas que dice la Biblia. Algunos datos de ladrones de tiempo. Según el Consejo Nacional de Televisión, las personas ven en promedio 2 horas con 20 minutos de televisión al día, aunque del 2011 hasta la fecha ese número ha bajado considerablemente, del consumo sigue siendo un número alto. Esto es, los números que voy a dar son promedio. Hay gente, por ejemplo, nosotros con la Bridget no tenemos una televisión, así que 2 personas de ese promedio no cuentan y empieza a sumar más horas a la gente que tiene televisión. Quizás un número bajo, pero además de eso, en promedio en Chile, cada persona ve 2 horas de Netflix o más. Aunque ha bajado el consumo de televisión, el tiempo Netflix ha subido. No toda la gente tiene Netflix, por lo tanto, otra vez, ese promedio es más alto en algunas personas. Netflix o cable. Chile es el 5º país del mundo que más ve Netflix. El 5º país del mundo que más ve Netflix. Pero además de eso, esta semana salió un artículo, un estudio que hizo BTR sobre el uso de niños y acceso a Internet, en que más de la mitad de los niños entre 8 y 14 años se despierta en la mañana y antes de tomar desayuno ya están conectados a Internet. Esta encuesta que realizó BTR, como dije, se publicó esta semana, lo pueden encontrar en La Tercera o en otros medios. Las cifras que más llamaban la atención tenían que ver con que el uso que los daban a los menores, a la conexión, el 40% de los niños está conectado más de 3 horas al día. Más de 3 horas al día al celular. Y el 70% de los niños desde los 9 años ya tiene su celular propio. Mientras que algunos estudios muestran que los adultos pasan en promedio más de 5 horas en su celular.
pero no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. La verdad es que no nos alcanza el tiempo. Y quizás muchos de nosotros podríamos culpar a la tecnología. Es tan difícil ser cristiano en el siglo XXI, ¿cierto? Pero Pablo escribió esto hace más de 2000 años. Efesios 5, versículo 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos conectados? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasan, como decía, en redes sociales, en YouTube? Los niños, ¿cuánto tiempo pasan expuestos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasan expuestos a videos, sencillamente? Nosotros con la Bridget no tenemos hijos, pero de vez en cuando la Emma llora, yo también le empiezo a cantar Baby Shark, du, 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 du. Así que todos los que tienen niños saben que esa canción es bien pegajosa, ¿cierto, Bridget? Sí, la Bridget le carga. Creció con esa canción y todavía no se puede librar de ella. Y cuando tengamos hijos, por supuesto, yo se las voy a cantar a nuestros niños. Algunos estudios también muestran que el 50% de los cristianos es más fiel a Facebook que a la Biblia. Entran con más regularidad a ver Facebook que a leer la Biblia. En una tarde típica, el promedio de cristianos puede sentarse a ver televisión, cable, Netflix o su celular por más de 3 horas, pero pasar en la Biblia menos de 3 minutos en promedio. No por nada hay tanta madurez espiritual. Muchos cristianos, como decía, son más fieles a Facebook, la teleserie, la serie de moda, a las páginas deportivas, a los tenores, que a la palabra de Dios. Muchos inconversos no salen de su casa en la mañana a menos que hayan leído su horóscopo. ¿Qué pasaría si nosotros, como cristianos, que proclamamos tener la verdad, que nos paramos acá los domingos y le cantamos al Señor, te exaltamos, tuviéramos la misma disciplina para leer la Biblia cada mañana, para orar, para encender un poco de incienso y encender una lámpara, para hacer una pausa y tener un tiempo para orar y para leer la Biblia? ¿No sería nuestra vida diferente? ¿No sería nuestro día diferente? ¿La gente que nos rodea no vería la diferencia? Y les pregunto, ¿cuánto tiempo ven televisión? ¿Cuánto tiempo pasan en Netflix? ¿Cuánto tiempo está en su celular? ¿Cuánto tiempo pasa en redes sociales? Ni siquiera hablé de videojuegos, ni siquiera hablé de deporte, ni siquiera hablé de cuánto tiempo pasa frente a un computador, quizás trabajando. ¿Y cuánto de ese tiempo invierte en Dios? La calidad de cada relación depende de su nivel de comunicación. Podremos decir que amamos mucho a Dios, pero la forma en que invertimos nuestro tiempo quizás muestra que amamos más nuestros teléfonos celulares y nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La aplicación de la palabra es la meta. Algunos buscan una revelación nueva, pero no la van a encontrar mientras no hayan obedecido lo que ya ha sido revelado. Porque eso es lo que nos dice las Escrituras. Quizás usted me dirá, ¿dónde dice eso? Lucas 16:10, Jesús dijo, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Jóvenes que quieren entender el libro de Apocalipsis, empiecen honrando a su padre y a su madre. ¿Por qué Dios les va a dar una revelación más grande si la que les ha dado no la cumplen? Esposos, el libro de Pedro nos dice
¿Quieren que sus oraciones sean respondidas? Amen a su esposa y honrenla como a vaso más frágil. ¿Por qué seguimos buscando más? Si independiente de lo que podamos buscar en la Biblia, no somos capaces de tratar a nuestra esposa como lo merece. Mujeres, ¿quieren que su vida sea mejor? Vivan al parámetro de lo que dice Proverbios 31 que una mujer tiene que ser. ¿Cuántas veces la han escuchado en un desayuno de mujeres? ¿Cuántas veces se ha compartido esa palabra? Padres, ¿quieren que sus hijos le vaya bien? Deje de intentar probar la enseñanza que esté de moda e instruya al niño en su camino, en la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quiere ser exitoso? Siga el consejo que Dios le dio a Josué. Josué 1:8, antes de entrar a la tierra prometida. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Por qué esperamos una revelación nueva de Dios si no cumplimos lo que Él ya nos ha mostrado? Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Pablo también nos dice que es la forma de acceder a las promesas de Dios, es vivir la palabra de Dios. Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que de mí han recibido, lo que de mí han oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, Pablo está diciendo, el Dios de paz estará con ustedes y bueno, si es que quieren, pueden hacer caso a las instrucciones que Dios les ha dado. No, dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído y visto. Y el Dios de paz estará con ustedes. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Así que, ¿cómo aplicamos la palabra de Dios? ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios? Y sé que quizás eso puede ser difícil y quisiera desafiarlos en dos formas esta mañana. Primero, como decía, a aplicar la palabra de Dios. D.L. Moody, un gran evangelista y educador cristiano de la generación pasada, solía decir, la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. La Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Se nos dio para cambiar nuestro carácter, para conformarlo a Jesús. No puede ser que un discípulo de Cristo diga, es que yo no voy a cambiar, es que yo soy así. Porque cuando usted está diciendo eso, está invalidando la promesa de que Dios va a ser fiel en completar su obra hasta el día de Jesús. Usted está invalidando lo que Dios dijo en su palabra, de que Él nos va a transformar a su imagen. Todos nuestros esfuerzos de estudiar la Biblia carecen de sentido. Nuestro tiempo invertido en escuchar prédicas, en leer libros, en venir los domingos, si es que somos simplemente oidores, si es que al final no cambiamos y no llegamos a ser como Jesús. ¿Es posible conocer la palabra de Dios y no conocer al Dios de la palabra? ¿Es posible cantar? ¿Es posible reunirnos? ¿Es posible tener una vida correcta a los ojos de los demás? Conocer la palabra de Dios y no conocer al Dios de la palabra. El verdadero problema para la mayoría de nosotros no tiene que ver con la interpretación de pasajes. No es sentarnos y leer y entender lo que está diciendo, sino con la obediencia de ellos. No tiene que ver con la interpretación de qué significa la prostituta en el libro de Apocalipsis y qué significa la bestia. No tiene que ver con eso, pero tiene que ver con cómo obedecemos los pasajes que sí entendemos, con la palabra que sí entendemos.
Y no podemos conocer la palabra de Dios a menos que la apliquemos. En una discusión que tenía Jesús con los fariseos, en Mateo, en el capítulo 22, cerca del final de su vida, Él les dice en un momento: ustedes están en un error porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Las personas más educadas en la palabra de Dios de la época de Jesús. En esa época es diferente de cómo era ahora. El sistema educativo funcionaba que todos entraban y tenían que aprender la Torá, que eran los 5 primeros libros de la Biblia. Después de eso, si te iba bien, podías seguir estudiando, si es que eras brillante, ¿cierto? Y podías seguir avanzando y aprenderías sobre los libros históricos. Y una vez que pasabas eso, si eras de los primeros, si eras de los más brillantes, podías seguir avanzando y estudiar los libros proféticos y los libros también poéticos. Así que aquí está la crème de la sociedad. Las personas que tienen todos los magíster, que tienen toda la educación, que tienen la mejor posición social, que diezman, que ayunan, que cumplen toda la ley, frente a Jesús, cara a cara con el Creador, cara a cara con la palabra encarnada. Pasaron toda su vida estudiando la Biblia, estudiando la Escritura, y lo tenían enfrente y no lo vieron. Podemos ser una enciclopedia andante, saber todos los versículos de memoria, pero si no lo vivimos, no sirve de nada. Si estudia la palabra de Dios y no hay ninguna aplicación, si venimos durante todo el año y tenemos la mejor asistencia y no faltamos nunca, pero después del domingo llegamos a la casa, le gritamos a nuestra señora, le gritamos a nuestros hijos, llegamos tarde al trabajo en la semana, mentimos, inventamos excusas, le coqueteamos a la compañera porque total nadie nos está viendo, después vamos y tomamos y resulta que agarramos a garabatos a todo el mundo y después llegamos el siguiente domingo y actuamos como si nada. La palabra de Dios tiene que transformarnos. Tiene que transformarnos. No podemos irnos igual que como llegamos. Y la Biblia dice sobre sí misma que la palabra de Dios no vuelve vacía. Que cuando Dios habla, algo pasa. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios. Preferimos pasar tiempo en Facebook, preferimos dormir quizás o ver una película porque pensamos que así vamos a descansar más que estando a los pies de Cristo. Entiendo que quizás muchos de nosotros no sabemos quizás cómo aplicar una palabra y hay una forma muy sencilla, algo para recordar, algo que se usa mucho es un acróstico en inglés de la palabra SMART, que nos ayuda a recordar qué es lo que debería contener una aplicación, cómo aplicar la palabra. Una aplicación debería ser específica, no debería ser algo genérico, sino lo más específico posible. Por ejemplo, si la Biblia dice, ama a tus enemigos, uno no diría, voy a amar a mis enemigos. Quizás hay una persona con la que te cuesta amar y quizás la aplicación es, a esa persona voy a amar. Tiene que ser medible, el objetivo tiene que ser cuantificable para ver si se cumple o no. Tiene que ser alcanzable. Hay una película que se llama Trolls. A mí me encanta ver películas de niños, me entretiene mucho. Y me acuerdo que fuimos al cine con la Bridget y hay una escena de la película que el rey, que era un troll gordito, no le entraba el traje. Entonces él empieza como a hacer ejercicios en la trotadora y dice, si puedo bajar 20 kilos de aquí a las 8 de la mañana, voy a entrar en el traje. Eso es un objetivo inalcanzable.
poco realista. Debemos tener objetivos dentro de nuestras posibilidades, de los recursos que tenemos. Tiene que ser concretable y tiene que tener un tiempo. El objetivo debe estar establecido en el tiempo. Si no tiene fecha, un objetivo no existe. Algo que compartía con una amiga hace una semana atrás, todos saben, o la mayoría sabe que, por ejemplo, a mí me encontraron un cálculo de la vesícula, es algo bastante común, es un procedimiento bien sencillo para operar, pero hemos tomado la decisión de esperar un poquitito. Como muchos de ustedes saben, estaba muy gordito, muy gordito, bien sumo sacerdito, estaba como así, bien gordito. Y tomamos la decisión de no hacer la cirugía, pero es obviamente difícil, sino de cambiar como algunos hábitos. Y algo que a mí me ayudó es este pasaje de Proverbios 16:32, que dice: vale más ser paciente que ser valiente, vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Así que para mí esta aplicación de este pasaje era bien sencilla. Significaba no comer nada con crema, nada con grasa o nada frito, o sea, el 95% de la comida, para no tener ataques a la vesícula hasta que me opere. Así que ahí podemos encontrar algo que es bien específico, que es medible, que es alcanzable, realista y que tiene un tiempo determinado. Otro ejemplo de la palabra de hoy, del pasaje que leíamos, ¿cierto? En Éxodo 38, haciendo referencia a encender la lámpara y encender el incienso. Orar y leer la Biblia diariamente por 30 minutos. Eso podría ser quizás un buen desafío. Es bien específico en relación a lo que hay que hacer, es medible, lo hiciste o no lo hiciste cada día, es alcanzable. Sería quizás irreal decir voy a pasar 9 horas leyendo la Biblia. ¿Y cuándo trabajas? Es realista y tiene un tiempo determinado. La mayoría de nosotros muchas veces nos enredamos en cómo llevar a cabo la palabra de Dios. Pero si pedimos ayuda a Dios, como decía Rodolfo, Dios es el dueño de la estrategia. A veces hay pasajes que no vamos a entender, a veces hay palabras que ya hemos recontra escuchado y que solamente necesitamos obedecer. Por ejemplo, a los jóvenes, honren a su padre y a su madre. Por lo tanto, la próxima vez que tu papá te mande a hacer tu pieza, vas y la haces. Esa es una manera bien sencilla de honrar a Dios. Bien sencilla de honrar a Dios. Para los esposos, cuando su esposa le hable, escúchela. Escúchela. Es algo tan sencillo. Es algo tan sencillo. Escúchela. Escúchela. Necesitamos destinar una parte de nuestro tiempo en buscar a Dios. No puede ser que votemos toda nuestra vida así, en aplicaciones, en videos, en el celular, en estar pendiente de gente, de la opinión de otras personas en redes sociales. Eso fue lo que dijo el profeta Isaías, cuando él dijo: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no los satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿Por qué gastan su tiempo en televisión? No estoy diciendo, ayer cuando conversaba con la Bridget me decía, me dan ganas de como borrar todo en mi celular y no entiendo, no podemos vivir así. Lo entiendo. Yo, por ejemplo, trabajo con WhatsApp muchas veces durante el día, como gente está escribiendo, llamando, pidiendo diferentes cosas. Trabajo en una empresa que tenemos muchas como operaciones, entonces muchas de las instrucciones llegan o se envían por WhatsApp. No estoy diciendo vámonos a vivir a un lugar aislado, solamente estoy diciendo que
el recurso del tiempo que Dios te ha dado, ¿cómo lo estás invirtiendo? Para algunos también amar a sus esposas o amar a sus esposos significa que cuando llegan a la casa, después de un día cansado, cuando uno solo quiere descansar, hacer un esfuerzo por pasar un tiempo de calidad con tu familia y con tus hijos. Y quizás eso va a requerir de más esfuerzo que ir al trabajo. Pero es una forma en que podemos honrar a Dios. ¿Por qué gastamos dinero en lo que no es pan y un salario en lo que no nos satisface? ¿Sabes? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, nosotros, somos la luz del mundo. Porque tenemos la luz. Y si lo que está alumbrando de nosotros no es la luz de las Escrituras, si lo que sale en nuestras conversaciones con otros no es la luz de las Escrituras, ¿con qué estamos alumbrando? ¿Con qué estamos alumbrando? ¿Con nuestro sentido común? ¿Con lo que aprendimos en la casa? ¿Con la teología que esté de moda, lo que nos enseñaron en la universidad? ¿Lo que le funcionó a un amigo? Sé esto, que si no es la luz de las Escrituras, no va a durar. No va a durar. Póngase de pie. Vamos a terminar. Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. Jesús, en el Sermón del Monte, él cierra esta exposición de cómo es un cristiano, cómo debería ser la vida de una persona que refleja a Jesús. Y sus últimas palabras son, ¿con quién voy a comparar? A alguien que escucha mis palabras y las hace. Lo voy a comparar con un hombre que hizo su casa sobre la roca. Pero aquel que las escucha y no las hace, será como alguien que fundó su casa en la arena. La meta no es ser oidores, es ser hacedores de la palabra. Esta reunión es para nutrirnos, ¿cierto? Pero la vida está afuera de estas paredes. La gente que necesita la luz está afuera. Tu familia que necesita de la luz está afuera. Tu hogar, tu compañero de trabajo, tu compañero de escritorio en el colegio, están afuera. Es importante nuestro tiempo en la oración, cómo preparamos nuestra oración y cómo nos sentamos a buscar de Dios, porque al final cada relación depende de su nivel de comunicación. Y te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué fue lo último que Él te dijo? ¿Qué fue lo último que obedeciste? ¿Qué fue lo último que tú le dijiste? Más allá de esta mañana. A veces llegamos a la temporada del verano y solo queremos descansar. ¿Alguien deja de comer? ¿Alguien dice estoy de vacaciones, así que no voy a desayunar, no voy a almorzar, no voy a tomar once? ¿Y por qué hacemos eso con la palabra de Dios? Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 30 que el lugar donde prendiera el incienso, el lugar donde encendiera la lámpara, es ahí donde me encontraré contigo. Y es ahí, en la sencillez de una oración, en la sencillez de abrir la Biblia y decirle al Señor que te hable, donde nos encontramos con Dios. Mientras Rodolfo y Bridget tocan esta canción, medita y toma una decisión. Toma una decisión.
Quizás no sabes por dónde empezar. Toma unos minutos esta semana para buscar a Dios. Quizás tú considerarás que no sabes orar. Quizás no sabes qué hacer, por dónde empezar en la Biblia. Uno de los discípulos que había caminado con Jesús le dijo: Señor, enséñanos a orar. Quizás las oraciones por las que tenemos que empezar este año, que todavía no arranca, tienen que ser así. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a leer la Biblia. Quizás muchos de nosotros consideraremos que 10 minutos o 15 minutos o 30 minutos es muy poco. Pero Zacarías 4, versículo 10 dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Quizás el año que pasó nunca viniste a la reunión de oración. Comienza viniendo una vez. Comienza viniendo una vez al mes. Quizás el año que pasó venías de repente. Planeas ser regular. Quizás fuiste fiel y participas en una reunión de oración, en una iglesia en casa. Vienes los domingos, sirves en la iglesia. La Biblia nos dice: el que esté firme, tenga cuidado de no caer. Cada uno de nosotros, aquí en su relación con Dios, tiene algo que hacer. Y el Señor nos promete encontrarnos en ese lugar cuando doblamos nuestras rodillas y cuando abrimos nuestra Biblia, cuando tomamos un segundo para buscar a Dios. Dios nos encuentra. La Biblia dice que Él quiere ser encontrado, que Dios nos anhela celosamente. No podemos desperdiciar nuestra vida, gastar nuestro dinero en lo que nos es pan y nuestro salario en las cosas que no nos satisfacen. Así que te invito, mientras nos ministran, toma una decisión.